Vamos a estudiar a continuación las arterias y venas del compartimento anterior del antebrazo. Las arterias de mayor tamaño del antebrazo están en el compartimento anterior y van a irrigar la mano y van a irrigar el compartimento posterior también. La arteria braquial, esto ya lo sabemos, llega del brazo al antebrazo utilizando la fosa cubital. ¿Sí? En el vértice de la fosa cubital o un poco antes del vértice, esta rama, este nervio braquial se va a dividir en sus dos ramas principales, la arteria radial y la arteria ulnar. Vemos la arteria radial, se origina aproximadamente a la altura del cuello del radio, como lo vemos aquí, es una relación, ¿sí? Y va por la zona lateral del antebrazo del siguiente modo. ¿Cómo es este trayecto que realiza? En la mitad proximal del antebrazo justo va profunda al músculo braquiorradial. Si recordamos, el braquiorradial va a estar la masa muscular en esta zona de aquí, ¿sí? Entonces aquí va profunda al músculo braquiorradial. En el tercio medio del antebrazo, su cara lateral se relaciona con el ramo superficial del nervio radial, que es este, ¿sí? Aquí en este dibujo, que es este mismo, este ramo superficial del nervio radial está cortado, no es que esté atravesando el músculo, está cortado. De esta sabemos que se va a originar aquí, donde el nervio radial se divide en dos, en su rama profunda, que es la que se dirige aquí, en esta zona hacia el compartimento posterior, entre las dos cabezas, la superficial y la profunda del músculo supinador, y esta es la rama superficial del nervio radial. ¿Sí? Entonces ya tenemos una relación de ella, va acompañando a la arteria radial en el tercio medio del antebrazo. Y en la zona distal del antebrazo, medial al tendón del braquiorradial y cubierta solo por fascia profunda, encontramos a la arteria, ¿sí? Precisamente en el sitio donde podemos palpar el pulso, porque se encuentra muy superficial aquí. Solamente hay fascia y piel, fascia superficial y fascia profunda y la piel. Por eso es fácil palpar aquí el pulso de esta arteria. Ese es el trayecto de la arteria radial. Y en la zona distal del antebrazo se va a situar inmediatamente lateral al tendón del flexor radial del carpo, que ya lo vimos, es la relación que usamos para poder palpar el pulso. Y justo está por delante del pronador cuadrado, ¿sí? En el extremo distal del radio. En la zona distal del antebrazo se puede localizar la arteria radial usando como referencia el flexor radial del carpo. Esa es la referencia importante, que es el tendón que vemos aquí, el flexor radial del carpo, que es del plano superficial del compartimento anterior. Y sabemos que este es el tendón, aunque esté cortado y no veamos más, porque vemos cómo está entrando a un túnel, ¿sí? No entra al túnel del carpo, sino que entra a un túnel propio y va a terminar insertándose aquí en la base del segundo y tercer metacarpiano. El pulso radial se detecta palpando suavemente la arteria radial contra el músculo y el hueso. Presionando aquí suavemente podemos sentir el pulso radial. La arteria radial, que aquí, bueno, aquí tenemos el pulso radial, ya lo vimos también. La arteria radial abandona el antebrazo, estamos en antebrazo, rodea la zona lateral de la muñeca, de la articulación de la muñeca o radiocarpiana, ¿sí? O sea, se dirige hacia atrás, hacia el dorso, ¿sí? Y penetra en la cara dorso-lateral de la mano entre la base del primero y segundo metacarpiano, o sea, en el espacio que hay por el dorso entre el pulgar, ¿sí? En la porción ahí carnosa que hay entre la base del pulgar
y la base del dedo índice. Ahí va a perforar y cambiar de posición y se va a ir hacia adelante, ¿sí? Las ramas de la arteria radial en la mano dan irrigación para el pulgar principalmente, pues van de ese lado, ¿sí? Y para la cara lateral del dedo índice, ¿sí? Entonces aquí está la arteria radial con su trayecto que hace, ¿sí? Está en el compartimento anterior, luego se dirige hacia atrás, hacia el dorso, perfora aquí en la base de ese primer espacio que hay entre la base de los metacarpianos primero y segundo, y luego se dirige hacia adelante. Las ramas de la arteria radial tenemos las siguientes: la arteria recurrente radial, ¿sí? Esta colabora en la formación del plexo alrededor de la articulación del codo, ¿sí? De la zona anastomótica alrededor del codo, y da ramas para todos los músculos ahí relacionados. Bueno, ¿cuál es la arteria recurrente radial? Esta es la arteria radial, y decíamos cuando hablamos de este círculo anastomótico que solamente daba una, participaba con una para el círculo, que es una recurrente porque se regresa, ¿sí? Recurrente radial, y aquí vemos las uniones con el círculo anastomótico del codo. También entre las ramas de la arteria radial da una pequeña rama palmar del carpo que forma un plexo anastomótico también, pero este se va a encontrar en la articulación del carpo, ¿sí? Entonces esta rama palmar del carpo es esta que vemos aquí, ¿sí? Aquí está la arteria radial por el lado radial, ¿sí? Da esta rama palmar del carpo, que es una rama aquí casi transversal, ¿sí? Y esta, como es un plexo anastomótico, pues se va a unir con otras. Por ejemplo, aquí se va a unir con la rama palmar del carpo, pero de la arteria ulnar, con una rama de la arteria interósea y con estos que son ramos recurrentes del arco palmar profundo, ¿sí? Entonces aquí hay otro círculo anastomótico vascular en la articulación de la muñeca. Siguiendo con las ramas de la arteria radial, tiene la rama palmar superficial, que es un poco más grande. Esta va a entrar en la mano, va a atravesar los músculos de la eminencia tenar en la base del pulgar, que es esta de aquí, es la rama palmar superficial, ¿sí? Pasa entre los músculos propios o intrínsecos que van aquí al dedo pulgar y se van a anastomosar con el arco palmar superficial que forma la arteria ulnar. Si vemos aquí, la arteria ulnar es la principal de este arco palmar. Se le llama arco palmar por la forma que hace de arco. Entonces hay un arco palmar superficial que es este, cuyo principal aporte lo da la arteria ulnar, y hay un arco palmar profundo que es este que vemos aquí, cuyo principal aporte lo va a dar la radial, ¿sí? Ahora hablemos de la arteria ulnar. La arteria ulnar es más grande que la radial, es de mayor calibre y va a descender por la zona medial del antebrazo. En general va por la zona medial, mientras que la radial va por la zona lateral, ¿sí? Esta va a abandonar la fosa cubital acompañada del nervio mediano, como aquí lo vemos, como ya lo sabemos, pero la arteria ulnar va en profundidad al músculo pronador, ¿sí? Al pronador redondo. Va en profundidad a todo el músculo. Si recordamos, el nervio mediano va entre las cabezas humeral y ulnar del pronador redondo, pero en ese momento no va acompañado por la arteria ulnar. La arteria ulnar va por debajo de las dos cabezas del pronador redondo, o sea, por debajo de todo el músculo pronador redondo.
Después menciona el libro, discurre por el antebrazo, o sea, después de situarse aquí, discurre por el antebrazo en el plano facial entre los músculos flexor ulnar del carpo y flexor profundo de los dedos. Aquí como que se está brincando una parte importante del libro, porque como vemos aquí en la imagen, nos está diciendo que la arteria ulnar, una referencia importante es que va en el plano facial entre el flexor ulnar del carpo, que es este, ¿sí? Recuerden que es el músculo más medial del plano superficial, y el flexor profundo de los dedos, ¿sí? Que bueno, aquí ni siquiera lo vemos. Vamos a hacer, a pasar otras imágenes, vamos a hacer una disección aquí paso a paso. Vemos en esta otra figura, tenemos este que está aquí, es el flexor superficial de los dedos, o sea, es el plano intermedio. Entonces, fíjense lo que dice el libro. Dice que la arteria va en el plano facial entre el flexor ulnar del carpo y el flexor profundo de los dedos. O sea, va entre las fascias que rodean a estos músculos, ¿sí? El flexor ulnar del carpo es un músculo del plano superficial y el flexor profundo de los dedos es un músculo del plano profundo. Entonces no es fácil que se toquen, ¿verdad? No en cualquier región. Entonces, quedamos que aquí estamos viendo el plano superficial, ¿sí? Flexor ulnar, palmar largo, flexor cubital, flexor radial, perdón, pronador redondo, vamos a retirarlos y vamos a retirar también el flexor superficial de los dedos, que es el plano intermedio del compartimento anterior. Y vean, al quitarlo, estamos viendo ahora sí a la arteria ulnar, pero entonces aquí la referencia importante antes de esto que nos dice el libro es que la arteria ulnar se va a situar entre el músculo flexor profundo de los dedos y flexor superficial de los dedos, y por un buen trayecto va en medio de los dos. Hasta este momento que podemos decir que se termina el flexor superficial porque ya formó sus tendones, entonces aquí sí podríamos decir que pasa esto, ¿ve? Aquí está la arteria ulnar, aquí sí está muy cerca ya del flexor ulnar del carpo, ¿sí? Y por consiguiente el flexor profundo de los dedos estaría aquí abajo, que es este que estamos viendo. Entonces está entre el flexor profundo y el flexor ulnar del carpo. Ahora quitamos aquí el plano superficial, vemos el plano que teníamos acá, este es el plano intermedio del compartimento anterior, que está formado solamente por un músculo, que es el flexor superficial de los dedos, y vemos cómo la arteria va profunda al flexor superficial, ¿sí? Aquí el flexor ulnar del carpo, pues acá está cortado, está todavía muy retirado como para mencionarlo como relación. Cortamos aquí una parte del flexor superficial de los dedos y vemos inmediatamente por debajo posterior el flexor profundo de los dedos. Y entonces aquí la relación va entre el flexor profundo y el flexor superficial de los dedos. Acá abajo sí se relaciona entre el flexor ulnar del carpo, ¿sí? Y el flexor profundo de los dedos. Entonces en la zona distal incluso está por debajo, ¿sí? Está cubierta por el borde anterolateral del flexor ulnar del carpo. Entonces aquí no se puede palpar, sino podríamos aquí palpar también el pulso de esta arteria, ¿sí? El que es fácil palpar es el de la arteria radial. En la zona distal del antebrazo, el nervio ulnar, que es este que estamos viendo aquí, se sitúa inmediatamente medial o por dentro de la arteria ulnar.
La arteria ulnar abandona el antebrazo, llega a la mano pasando lateral o por fuera del hueso pisiforme. El hueso pisiforme, ¿cómo lo identificamos aquí? Porque sabemos que el pisiforme es la inserción, ¿sí?, del flexor ulnar del carpo y que de ahí se prolongan dos importantes ligamentos. Aquí estamos viendo uno, ¿sí?, el pisimetacarpiano. Entonces ya estamos ubicando aquí al pisiforme y efectivamente estamos viendo que la arteria pasa lateral o por fuera del pisiforme, que es un hueso sesamoideo de los huesos del carpo. Y va superficial al retináculo flexor de la muñeca, o sea, no entra el túnel del carpo como lo vemos aquí, va superficial. ¿Sí? Y aquí va a formar un arco sobre la palma, ¿sí?, que es el arco palmar superficial, que este suele dar irrigación a los 3 dedos mediales y a la mitad medial del índice, que son los que faltaban, porque el radial se encargaba del resto. Las ramas de la ulnar que se originan en el antebrazo son la arteria recurrente ulnar, con sus ramas anterior y posterior, que es para el círculo anastomótico de la articulación del codo, que ya los habíamos revisado en alguna ocasión. Aquí está la arteria ulnar y aquí está dando esas recurrente ulnar anterior, que es esta, y recurrente ulnar posterior, que es esta otra, para el círculo anastomótico del codo. Recurrentes también, como esta de la radial, porque se están regresando. Siguiendo con las ramas, hay una arteria interósea común, ¿sí?, que es, aquí tenemos a la arteria ulnar, ¿sí?, y aquí va a dar la interósea común, que es un tronco muy corto, se divide en dos, en una interósea posterior y una interósea anterior. ¿Qué es esta estructura que aquí los está separando? ¿Sí? Es la membrana o ligamento interóseo. Entonces, la arteria interósea posterior se dirige dorsalmente, se dirige hacia atrás en dirección posterior sobre el borde proximal o borde superior de la membrana interósea, que es ese que estamos viendo ahí y que aquí lo alcanzamos a ver aquí también. Esta es la interósea común y aquí se divide en la interósea posterior y en la interósea anterior. Entonces la interósea posterior, aquí faltó decirle al libro que también participa con esta rama colateral, recurrente, perdón, para el círculo anastomótico del codo, como lo vimos al hablar de la irrigación del codo. La interósea anterior se dirige distalmente, que aquí la vemos, ahí va la interósea anterior, distalmente sobre la cara anterior de la membrana interósea para irrigar a los músculos del compartimento profundo del antebrazo. No hay compartimento profundo, es del plano profundo del antebrazo. Y así como al radio y a la ulna, ¿sí? O sea que va a dar las arterias nutricias para estos huesos largos. Tiene numerosas ramas que perforan la membrana interósea. Aquí lo vemos, va dando estas ramas, ¿sí? Vamos a ver solamente con la membrana interósea y aquí se ve más claro. Va a irrigar a los músculos profundos del compartimento posterior también, ¿sí? Entonces, estas son ramas que perforan, estamos aquí adelante, compartimento anterior. Estamos con la interósea anterior. Perfora y se anastomosa con la interósea posterior y ayuda también a irrigar a los músculos del compartimento posterior, ¿sí? Y la rama que
está aquí para el círculo anastomótico que ya mencionamos, de la articulación de la muñeca, ¿sí? Y en la parte distal aprovecha el orificio que hay aquí en la membrana interósea o ligamento interóseo para también comunicarse con la interósea posterior. O sea, esta interósea posterior y anterior, todo el camino se van comunicando, ¿sí? Es algo así también como un círculo anastomótico, pero entre los compartimentos, sobre todo en las porciones más profundas de los compartimentos anterior y posterior. Aquí está la interósea, aquí están las ramas con las que participa en el círculo anastomótico. La arteria ulnar, pues finalmente da otras dos ramas pequeñas para el carpo, la dorsal del carpo y la rama palmar del carpo, que van a irrigar a la muñeca. Y aquí tenemos una de ellas. En cuanto a las venas, generalmente decimos que las venas acompañan a las arterias, incluso con el mismo nombre y siguiendo el mismo trayecto. En este caso del antebrazo, las venas profundas del compartimento anterior suelen acompañar a las arterias y drenan en las venas braquiales. Estas se relacionan con la arteria braquial en la fosa cubital, ¿sí? Entonces tenemos venas ulnares, venas interóseas, anterior y posterior, venas radiales, todas estas van acompañando a las arterias de los mismos nombres, pero en esta región aquí se van a convertir en venas braquiales. Si recuerdan, había un par de venas braquiales que iban acompañando a la arteria braquial en este lugar. ¿Sí? Aquí estamos hablando de profundas, venas profundas. Las venas superficiales, mencionábamos ya en otra imagen, cómo forman un patrón característico de venas aquí por la cara anterior del antebrazo y por la cara anterior del codo, del pliegue del codo, ¿sí? Y podemos mencionar aquí, por ejemplo, vean, esta distribución es como una M, que es la distribución más común, ¿sí? Tenemos marcado las venas que son superficiales, esa M son venas superficiales, ¿sí? Se puede distinguir en la superficie de la piel en muchas ocasiones que unas venas que están distendidas. Y tenemos entonces una vena mediana, ¿sí? La vena basílica, la vena cefálica y esa vena mediana que se divide en mediana basílica y mediana cefálica. Y estas se forman de arcos venosos que acompañan a los arcos arteriales superficiales y profundos. En los conceptos prácticos menciona el libro la sección transversal de las arterias radial o ulnar. Dice que los pacientes adultos pueden cortarse transversalmente, o sea, una sección completa, separados dos extremos de la arteria, ya que ambos vasos son relativamente subcutáneos, sobre todo el radial, la arteria radial. Un método de lesión típico es cuando se fuerza la mano a través de una ventana de cristal, ¿sí? Obviamente con los vidrios que están quebrados, que están filosos. Y menciona el libro, dice, por fortuna la doble irrigación de la mano permite que el cirujano ligue la arteria radial o la ulnar sin consecuencias relevantes. Esto no necesariamente es así, porque debido a que hay muchas variaciones en la configuración de esos arcos arteriales superficial y profundo, hay ocasiones en que está comprometida la irrigación de la mano si se lesiona una sola de estas, ¿sí? Vamos a verlo más adelante cuando veamos la mano, como si hay casos en que si se lesiona la radial, aunque la ulnar esté permeable, la mano va a sufrir lesión isquémica porque no le está llegando sangre. Y lo mismo en el caso contrario, una lesión de la radial, aunque la ulnar esté intacta,
no te asegura 100% que la mano no va a sufrir daño, porque depende mucho en esa persona el patrón que tenga las arterias, cómo están distribuidas y cómo se encarga cada una de las zonas de irrigación de la mano.